Hola, soy Marcela Recinos y Tito Ortiz y vamos a presentar el informe semestral de la región América Latina y el Caribe llamado La economía en los tiempos del COVID-19, que fue realizado por el Banco Mundial. Sobre los costos de salud y los costos económicos, dice que muchos cuestionarían el hecho de comparar un costo humano con un costo material, pero la realidad es que tanto los costos de salud como los costos económicos son costos humanos, ya que ambos afectan a las personas y a las familias. Un estudio realizado por investigadores del Imperial College London utilizó un modelo de microsimulación para estimar el resultado de dos posibles respuestas de política al brote de COVID-19, la supresión y la mitigación. La supresión se basa en intervenciones como la cuarentena y el distanciamiento físico obligatorio para reducir el número de casos secundarios que genera cada caso de COVID-19. Por el otro lado, la mitigación se basa en medidas similares dirigidas a grupos de población más vulnerables, como personas mayores o personas con afecciones preexistentes, pero no tiene por objetivo interrumpir la transmisión por completo, sino que se basa en el desarrollo gradual de una inmunidad colectiva. El estudio concluyó que la supresión es la única estrategia viable hasta que haya una vacuna disponible, lo que podría no ocurrir hasta entre 12 y 18 meses o más. El estudio no consideró el costo económico de una supresión tan prolongada como esa, aunque reconoce que sería alto y podría ser calamitoso en países de bajos ingresos. Por otro lado, también vemos que la desaceleración en la economía, por así decirlo, es una medida de salud pública necesaria. Mantener a los trabajadores alejados del trabajo y a los consumidores apartados del consumo reduce la actividad económica. La magnitud del daño económico aún es muy incierta, pero sin duda alguna será cuantiosa. Gestionar el trade-off entre costos de salud y costos económicos requiere una evaluación robusta de la letalidad de la epidemia. Una medida estándar a este respecto es la tasa cruda de letalidad, o CFR por sus siglas en inglés, que representa el porcentaje de contagios que termina en muerte. A falta de información más fiable, una estimación aproximada de los costos de salud potenciales podría ayudar a coordinar las decisiones de los responsables de formular políticas de salud y políticas económicas. Por ejemplo, si las CFR reales fueran próximas a 0.3% y aproximadamente la mitad de la población se contagiara ante la ausencia de medidas de contención, cerca del 0.15% de la población podría morir a causa del COVID-19. Un análisis realizado para este informe incluye datos diarios sobre el número de casos de COVID-19 correspondientes a 25 economías avanzadas y países de ingresos medios. Pero en los países de bajos ingresos, muchas de las personas que se contagian no reciben tratamiento. Incluso en condiciones normales, se produce un elevado número de muertes al margen del sistema de salud. Entre los que visitan los centros médicos, muchos son diagnosticados incorrectamente y a muy pocos se les hacen pruebas. Las medidas de distanciamiento físico también pueden ser poco eficaces para reducir el contagio cuando muchas personas viven en barrios marginales, en viviendas en situación de hacinamiento y sin acceso a agua limpia o instalaciones de saneamiento. Ahora bien, sobre cómo deben hacerle frente los países de la región a esta crisis económica, el informe señala que a diferencia de otras crisis pasadas que tienen una caída en la demanda externa y también en los precios de los productos primarios, ahora adicionalmente en esta crisis hay un componente de una caída en la oferta justamente porque se ha puesto en una pausa todos los sectores que forman parte de las economías de los países. En ese sentido, los países de la región se encuentran peor preparados para enfrentar la crisis económica por el COVID-19 en comparación con cómo se encontraban cuando llegó la crisis financiera del 2008. Así, los países han adoptado una serie de decisiones para poder salir adelante, en las cuales se incluyen medidas de estímulo fiscal y medidas de política monetaria expansiva. En ese sentido, hay muchas dificultades que se tienen que enfrentar en la región. Una de ellas es, por ejemplo,
el sector informal, que no depende de un ingreso fijo y que tiene que salir a las calles todos los días para poder obtener esos ingresos y que se encuentra en una situación de vulnerabilidad constante, la cual solamente puede incrementar ante la presencia de una crisis y si los gobiernos no toman medidas eficientes. En ese sentido, las propuestas de política pública deben abordar esta realidad y también es importante que se puedan proteger los empleos formales a través de apoyos y subsidios a empresas que tengan que ver con logística y que se conecte con otros sectores productivos de la economía, pero también con financiamiento a crédito de créditos con tasas bajas para las empresas que sean mucho más chicas. Finalmente, hay que decir que hay una amplia salida de capital de parte de los países de la región que es mayor a la salida de capital que hubo en la crisis de 2008, que es mayor a la salida que hubo en 2014 ante el aumento en la oferta petrolera y también es mayor que la que hubo a principios de 2018 con las políticas de endurecimiento monetario de la Reserva Federal, por lo cual es importante que estos países puedan tomar medidas eficientes, pero a la vez con mucha amplitud y alcance. Este es en general el panorama de costos de salud, económicos y posibles respuestas que presenta el Banco Mundial para los países de la región de América Latina y el